y muy conocido, Mateo 28:19. Déjeme buscarlo aquí, que a mí se me cambió. 28:19. Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Yo le coloqué como nombre a la palabra de hoy: tu utilidad para Dios. Amén. Cuán útiles somos nosotros en las manos del Señor. ¿Sabe? Una de las cosas que Dios, desde que creó al hombre, Él lo creó con un propósito. Amén. Él creó a Adán y a Eva, los colocó en el Edén y les dio un propósito: que se multiplicaran, que llenaran la tierra, que dominaran sobre las aves que estaban en los cielos, sobre los animales terrestres, sobre todo. Ese era el objetivo que Dios tenía con el hombre. El hombre cayó, el hombre pecó. Usted conoce más o menos la historia. Después viene Jesús. Jesús llega aquí a la tierra, viene como un hombre y muere en una cruz. Resucita el tercer día. Dice la Biblia que después de 40 días llevado a los cielos, y Él les deja un propósito al hombre, que es ir por todas las naciones, ¿no? Hacer discípulos en todas las naciones. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo hoy, amén. Un día el Evangelio estaba en otros países, llegó a Uruguay, las personas comenzaron a conocer de Jesús y la iglesia se expandió. Y no estoy hablando de la vida, estoy hablando de la iglesia en el sentido general, amén. Un día llegaron misioneros que llegaron a Brasil, llegaron a Uruguay, y el Evangelio comenzó a expandirse, amén. Y hoy nosotros estamos aquí. ¿Por qué? Porque queremos ser usados por Dios, amén. Queremos que el Evangelio a través de nosotros toque otras vidas, alcance personas, amén. Entonces cierre sus ojos y en su lugar vamos a orar para que el Espíritu Santo le pueda traer revelación de la palabra, amén. Para que usted pueda entender la palabra en esta noche y con seguridad el Señor pueda tocar su corazón en estos días, pueda moverse en su interior, amén. Cierre sus ojos. Espíritu Santo, yo te quiero pedir que tú puedas hablar, Señor, a nuestros corazones, que tú puedas traer revelación de tu palabra, puedas traer, Señor, entendimiento en nuestro interior, Señor, que realmente tú puedas hablar en cada uno de nosotros. Disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra vida para que tú puedas hablarnos en esta noche y que realmente puedas darnos revelación de aquello que tú nos llamaste, Señor, para hacer en esta tierra. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Sabe? Yo siempre le cuento a los hermanos que allá por el año 2002 yo recibí una de las palabras que marcó mi vida. Amén. Yo ya lo he contado esto en algunos cultos, en predicaciones. Y un día un hombre estaba predicando y él dijo, bueno, ¿quiénes quieren ser usados por Dios? Yo tenía 12 años y me acuerdo que en aquel momento yo dije, yo quiero. Y yo pasé adelante allí y él me entregó una palabra que el Señor me iba a usar, me iba a llevar por las naciones y él iba a hacer de mí un hombre usado por él para predicar el Evangelio. Después de prácticamente 23 años, poco menos, 22, 21 años, el Señor comenzó a cumplir ese plan, ese propósito en mi vida. En el año pasado, en agosto, fui ordenado pastor y creo que comenzó un caminar de los planes que el Señor tiene específicamente para mí. Amén. Y yo creo que el Señor está cumpliendo su propósito y hoy cuando yo pienso, yo puedo decir, yo estoy haciendo lo que el Señor me llamó para hacer. Amén. Yo estoy realmente cumpliendo el propósito que el Señor tiene para mí. Tal vez nosotros llegamos a este punto y no todos tenemos esa claridad. ¿Por qué? Porque en algún momento tal vez no estábamos tan claros las cosas. Cuando yo pienso allá en 2017, 2018, cuando volvimos a Tacuarembó, ese propósito no lo tenía tan claro. Tenía palabras, pero no tenía un propósito claro de lo que el Señor quería hacer. Y hoy yo quiero hablar con ustedes al respecto de nuestra utilidad en las manos del Señor. Porque sabe, una de las cosas que yo estoy seguro es que si no somos usados por el Señor, nuestra vida en esta tierra no tendría un sentido real. Amén. Si el Señor no nos usa, no tenemos un sentido real por el cual vivir. Porque podemos decir, no, mi sentido, mi vida tiene valor porque yo trabajo. El trabajo es una necesidad para cubrir nuestras necesidades básicas, ¿verdad? Tenemos que trabajar. Pero ahora, ¿por qué estoy en esta tierra? ¿Para qué el Señor me creó? Amén. Y yo creo que todos los que nacieron de nuevo aquí en este lugar, en algún momento recibieron en su espíritu, en su corazón, esa necesidad de ser usados
por Dios. Amén. Entonces, el hecho de que Dios nos use no es un accidente, no es por acaso, es por un motivo. Amén. Entonces yo quiero hablar con ustedes del llamado de Dios. ¿Sabe? Todos nosotros, yo creo firmemente que cada uno de los que estamos aquí fuimos llamados por el Señor. Siempre le digo a los hermanos, tal vez no todos van a ser un día pastores, no todos un día van a ser supervisores. Cada uno puede ser usado en las manos del Señor de diferentes maneras. Tal vez la manera que el Señor lo va a usar es para predicarle el evangelio a personas en la simplicidad de una casa, llegando a un hogar y hablando del Señor. Tal vez el Señor lo use de esa manera, pero tal vez el Señor lo quiera levantar, sí, como un pastor. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere hacer, el Señor lo va a hacer. Amén. Entonces todos tenemos un llamado, todos fuimos llamados para algo. Amén. Ahora, ¿cómo reconocemos el llamado del Señor? ¿De qué forma reconocemos que el Señor nos está llamando para algo? ¿Sabe? Muchas veces nosotros le decimos a los hermanos, el Señor te va a usar. Y las personas dicen, pero a mí, pero yo no me... ¿Cuál es la frase más común que las personas dicen? Yo no me siento capaz. Esa es la frase más común que las personas utilizan. Yo no me siento. Yo siento que ese llamado no es para mí, que no soy yo, pero el Señor te llamó a ti. El Señor nos llamó a cada uno de los que estamos en este lugar. Amén. Tal vez hay personas que a veces esperan un llamado como el de Pablo. Que vaya en el caballo y venga una luz y caiga del caballo. Y tal vez usted está esperando un llamado de eso, así, todo medio fuera de lo común, de lo normal. Tal vez espera, no sé, un sueño, algo extraordinario, algo diferente, que el Señor le hable en un sueño, o que usted tenga una visión. En realidad el llamado es todo para aquellos que nacieron de nuevo. Amén. Quien nace de nuevo, él es llamado para servir al Señor. Amén. Porque es interesante que Pablo fue llamado de una manera muy extraña, ¿verdad? Cuando él iba a Damasco, se apareció una luz. Ahora hay personas que pueden ser llamados en la simplicidad, en simplemente algo que toque su espíritu, una palabra que el Señor traiga en su interior. Un día está en su casa y de repente siente una necesidad, un deseo de servir en la obra. Eso es ser llamado por el Señor. ¿Por qué? Porque nadie siente de ser llamado para servir en la obra del Señor como algo normal y natural. El diablo no lo llama para servir al Señor. Amén. Cuando usted siente eso en su interior es porque el Señor lo está llamando. Amén, Seña. El Señor llamó a Seña. Amén. Amén, Seña. Entonces a veces puede haber diferencia en la intensidad. El sol, Él es uno solo. Amén. El sol es uno solo. Pero cuando usted lo ve en el amanecer, en la mañana, Él es suave, ¿verdad? Ahora cuando está al mediodía, el sol está fuerte. Y el calor del sol es diferente. Ahora el mismo sol de la mañana es el mismo al mediodía. El sol es uno solo. Varía la intensidad. Hay personas que son llamados como Pablo, pero hay personas que son llamados de manera suave, en su espíritu. Amén. Y yo creo que cada uno de los que estamos aquí somos llamados. Ahora, yo lo que quiero hablar hoy, porque yo creo que aquí van a haber muchos líderes, muchos discipuladores, muchos obreros, pastores. Amén. Yo quiero hablar hoy del precio que tiene ser llamado por el Señor. Porque nosotros predicamos y hablamos como iglesia, hablamos de la gracia, predicamos gracia, favor inmerecido, ¿verdad? Predicamos mucho sobre eso, golpeamos sobre el clavo, podemos decir así, de manera intensa. Ahora, aquel que recibe la salvación por gracia, amén. Usted recibe las bendiciones del Señor por gracia, favor inmerecido, no hizo nada y el Señor le dio. Ahora, aquellos que son llamados por el Señor, tiene un precio. Tiene un precio a ser pago para ver las cosas sucediendo. Amén. Para ver una obra que avanza, una obra que crece, tiene un precio. Eso tiene un precio. Amén. Y sabe, yo no quiero dejar de citar antes de empezar la palabra a Esteban. Esteban murió apedreado. Pablo siendo el que consentía la muerte de Esteban. ¿Por qué murió Esteban? Por predicar. El propio Pablo, después de convertirse, él fue perseguido. Amén. Él sufrió persecuciones, encarcelamiento. Juan el Bautista murió decapitado.
por causa del Evangelio. Los mártires en la época de Roma, en la época del Coliseo, murieron por causa de predicar el Evangelio. John Wesley, fundador del metodismo, sufrió ataques físicos, persecución. William Tyndale, traductor de la Biblia al inglés, fue ejecutado por ser llamado hereje. Jan Hus, reformador checo, quemado en la hoguera en 1415 por herejía. Jim Elliot, asesinado por los indígenas Aucas en 1536, mientras los intentaba evangelizar. Y esos son algunos ejemplos. Busque después en internet personas que murieron por causa del Evangelio y le van a aparecer muchos ejemplos. Entonces, predicar el Evangelio, ser alguien que quiera anunciar la palabra, tiene un precio. Yo no le voy a decir que tal vez todos aquí vamos a morir ejecutados, y espero que no. Amén. Vamos a morir en una hoguera o presos, creo que no. Pero si algún día tocara, tenemos que ver qué precio estamos dispuestos a pagar por causa del Evangelio. Ayer nosotros hablamos con mi esposa una historia, una mujer, que ella se fue, dejó todo, abandonó Estados Unidos, se fue a África por sentir un llamado. Y aquel lugar que ella se fue, ella era violentada sexualmente para proteger a otras, para que el Evangelio sea anunciado en aquel lugar. Ella tendría que haber dejado Estados Unidos, si nosotros miramos naturalmente, no. Tenía una vida en Estados Unidos, pero dejó su vida en Estados Unidos para irse a África, para ser abusada sexualmente. Todas las veces que los hombres que venían, extremistas querían, venían y abusaban. Ahí yo le pregunto, ¿hay un precio para predicar el Evangelio? Hay un precio. ¿Cuál es el precio que ustedes están dispuestos a pagar para que el Evangelio se propague en esta ciudad, en Tacuarembó, en Uruguay, en cada lugar donde el Señor quiera llevarnos? ¿Están dispuestos a pagar? Amén. Entonces la Biblia nos muestra de forma clara que Pablo fue un hombre, después de Pablo convertirse, Pablo pagó un precio para predicar el Evangelio. ¿Sabe? Déjeme decirle algo, el precio no tiene límites. El precio es algo que nosotros no sabemos cuándo va a terminar, tal vez en el final de nuestros días. El precio es diferente para todos. De la manera que el Señor nos quiere usar, el precio va a ser cobrado, hermanos. ¿Saben? Y yo quiero decirle algo así. Yo había notado esto en el final de la palabra. El precio no significa que usted tenga que dejar todo por anunciar el Evangelio. No significa que tenga que, como decía Pablo hoy, dejar trabajo, dejar su casa, abandonar todas las cosas, abandonar familia. Pero lo que el Señor muchas veces requiere de nosotros es la disposición de nuestro corazón para abandonar lo que sea necesario, para dejar lo que sea necesario. Por eso nuestro corazón no puede estar preso a riquezas, no puede estar preso a lazos familiares, lazos emocionales, no puede estar preso a nada de esta tierra. Tiene que estar totalmente entregado al Señor. Amén. Pablo decía que la vida de él la tenía en poco. Pablo decía que la vida de él para él tenía en poco. ¿Por qué? Pablo había entendido que en realidad la vida de él aquí en esta tierra era pasajera y no tenía valor. Lo que tenía valor era lo que él iba a hacer en el reino. Amén. Dice Isaías 6:8. El Señor preguntó, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Cuando Jesús se va al cielo, después de 40 días aquí en la tierra, después de resucitar, Él sube al cielo. Él había, durante esos 3 años que camina con los discípulos, Él le enseña la palabra, Él le enseña muchas cosas a los discípulos, pero cuando Él se va, a partir de ese momento, el evangelio que comienza a ser predicado, ya no era Jesús que estaba haciendo eso, eran hombres. Amén. Entonces cuando vemos el llamado que el Señor deja, es para nosotros, hombres. Es para los simples mortales que deciden ser colocados en las manos del Señor. Ahora yo le hago una pregunta, ¿por qué tenemos que pagar un precio? ¿Por qué hubieron hombres que tuvieron que morir en una hoguera? Uno puede decir, podía haber sido más fácil. No, tal vez Dios podía haber impedido esas cosas. Es lo que muchas veces nosotros pensamos. ¿Sabe? Hace 3 días, 4 días atrás, un matrimonio de la vida allá en San Pablo, iban camino a un velorio y se dieron vuelta y la esposa fallece. Una joven de 29 años embarazada de 3 meses, hermana de nosotros, de la vida allá de San Pablo. Él era pastor de jóvenes. Y uno dice, ¿pero por qué sucedió?
¿Por qué? No, una vez yo el otro día cuando miré la noticia, me pregunté, ¿por qué esas cosas suceden? No, ¿por qué no nos tendría que suceder a nosotros, cristianos? Porque nosotros estamos aquí en esta tierra. Hacemos parte de la tierra. Estamos viviendo aquí en la tierra. ¿Sabe? Increíble que a veces esas cosas suceden. Sí, suceden. Y van a suceder. Van a pasar. Entonces, cuando usted mira la historia de los hombres en la Biblia, murieron como mártires, atacados, comidos por leones en el Coliseo. Murieron. ¿Por qué? Porque tenía que pasar. Amén. Tenía que suceder. ¿Saben? Nosotros tenemos hermanos en otros lugares que no están en la misma situación que nosotros. Tenemos hermanos en Pakistán que están predicando el Evangelio y en Pakistán es diferente. Es muy diferente que aquí. En Bangladesh, en Nepal, es muy diferente que aquí. Ya los hermanos están predicando y afuera del local hay guardias con AK-47 armados todo el tiempo por si llegan extremistas. Entonces esos hermanos tal vez en su pensamiento estén siempre pensando en cualquier momento nos pueden atacar, nos pueden matar. Ahora hay un precio a ser pago para predicar el Evangelio y estos hermanos lo están pagando. Amén. Tal vez el precio para nosotros aquí es mucho más bajo, hermanos. El precio de nosotros aquí es mínimo. Amén. Entonces, la Biblia nos muestra la historia de Abraham. Antes de Abraham poder ver todo lo que el Señor tenía, Abraham tuvo que pagar un precio. Dice la Biblia que Dios le dijo que saliera de la parentela y de todos los que estaban con él y se fuera a un lugar donde Dios le mostraría. Ahora imagínense que hoy nosotros aquí en nuestra realidad tenemos cosas muy diferentes. Tenemos vehículos, teléfonos, celulares, ¿no? Tenemos internet que nos conectamos y sabemos dónde estamos. Dios le dijo a Abraham, andate a donde yo te voy a mostrar. Ahora yo le pregunto, ¿en esa época era fácil saber dónde Dios le iba a mostrar? Abraham salió sin rumbo, esperando que Dios le mostrara. ¿Cuál era el precio para Abraham? Dejar toda la familia que él tenía e irse. Ahora dice la Biblia que pasan los años, pasa el tiempo y la promesa se cumple. Nace Isaac. Y ahí uno puede decir, bueno, llegó el tiempo, ahora Abraham va a comenzar a disfrutar. ¿Qué es lo que Dios le dice a Abraham? Entregame a Isaac. Tiene que subir al monte para entregar su hijo que había esperado durante tantos años. Ahora yo una pregunta, ¿cuál es el precio? El precio a Abraham era un precio alto, ¿sí o no? Era un precio difícil para pagar. Porque Abraham cuando subía con su hijo al monte, él no sabía que Dios iba a hacer algo. Él simplemente iba pensando, voy a tener que matar a mi hijo que tanto tiempo esperé. Era eso lo que pensaba Abraham. Tal vez él pensaría, bueno, capaz que Dios puede hacer algo. Pero en su mente, él tenía que matar a Isaac. Entonces vemos que el precio para algunos es diferente que para otros. Tal vez su precio fue bajo hasta ahora, pero en cualquier momento el Señor puede requerir un precio más alto. Está dispuesto a pagarlo para ser usado por el Señor, para ganar esta generación para Jesús. ¿Sabe, hermano? Hay muchas personas siendo hoy perseguidas por causa del Evangelio. Que usted sea uno de esos que realmente desea ser usado por el Señor. Amén. Entonces necesitamos escalar, subir la montaña. ¿Sabe? Una de las cosas que me llama la atención es que dice la Biblia que cuando Dios llama a Moisés y él le dice en Éxodo 24:12, le dijo a Moisés, sube. Y Moisés tuvo que subir el monte. ¿Y sabe cuál es la altitud del monte que tuvo que subir Moisés? El monte Sinaí tiene 2.285 metros de altura. Yo solo pienso en eso y ya me da cansancio. Solo de pensar en subir 2 kilómetros un monte. Hoy el monte Sinaí tiene lugares para subir, porque se formó en algo turístico, algo importante para los judíos que visitan, para las personas que van. En aquella época no habían senderos, no había caminos para subir. Era caluroso durante el día y frío durante la noche. El terreno era rocoso y sumamente empinado. Moisés puede haber demorado entre 7, 8, 9 horas en subir. Yo le hago una pregunta, ¿Dios no le podía hablar allá abajo? Dios no podía agarrar y decir, no, Moisés, no subas hasta acá, yo voy y hablo con vos ahí. O Dios podría haber dicho, Moisés, yo te mando un carro de fuego y te traigo.
O de otra manera, Moisés, vos preparate que yo ya te traigo. ¡Fum! Moisés aparecía allá arriba. No, Moisés tuvo que pagar un precio. Tuvo que subir. Tuvo que ir hasta allá arriba. Dios podía hacer muchas cosas, pero la verdad es que necesitamos pagar el precio si queremos ser usados por el Señor. Amén. El monte que subió Abraham, 800 metros de altura. Bastante. ¿Es o no es? Cuando el Señor lleva a los discípulos al monte, subieron aproximadamente 600 metros cuando Él se transfiguró en el monte Tabor. Todo tiene un precio a ser pago. Todos nosotros estamos aquí hoy, hermanos. Yo creo que aquel que quiere ser usado por el Señor, y yo espero que usted quiera ser usado por el Señor, muchas veces va a tener que pagar un precio. Muchas veces. Líderes que están aquí, tal vez hay días que los hermanos están tranquilos, los líderes están orando por los hermanos. Hay días que los hermanos están tranquilos en su casa, los líderes están preparando una palabra. ¿Entienden? Hay un precio diferente. Muchas veces los domingos, yo me río, pero a veces los domingos, cuando los hermanos están tal vez disfrutando, yo estoy desde las 7 de la mañana leyendo, estudiando, preparando, porque hay un precio a ser pago. Todo tiene un precio. Amén. Pero que podamos realmente entender que el precio que tenemos para pagar con el Señor no es pesado, hermanos. Cuando entendemos que el Señor en nosotros no es pesado. Dice Mateo 8:19. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quieras que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Algunos vinieron diciendo: Señor, te queremos servir. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? No tengo cómo pagarte. No tengo para darte sueldo, no tengo para darte un salario, así que no. Otro viene y le dice: Señor, yo quiero ir a enterrar a fulano. Dice el Señor: no, deja que los muertos entierren a sus muertos. Solo que la Biblia nos cuenta también que el endemoniado gadareno, después que es libre, él le dice: Señor, yo te quiero seguir. ¿Qué es lo que Jesús le dice? No, volvé a los de tu tierra y allí anuncia el evangelio. Había un hombre que quería volver a su casa y el Señor le dice que no. Había otro que quería seguir al Señor y el Señor le dice que no, volvé a tu casa. ¿Entienden? El precio no es igual para todos. El precio es diferente para cada uno que decide servir al Señor. Amén. Dice: entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Uno quería ir con el Señor lo manda a la casa. El otro quería volver a su casa a despedir, el Señor le dice: no. Quien pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno. El precio va a ser diferente. Yo siempre le digo una de las cosas a los líderes: muchas veces la presión en cada líder es diferente. En cada persona la presión es diferente. En cada uno. ¿Por qué? Porque el Señor quiere usar a cada uno de manera diferente. El Señor quiere usar, pero el Señor quiere usar. Tenga eso en su mente siempre. Amén. El Señor nos quiere usar. Dice Lucas 8:38. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Le rogaba, hermanos. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Unos dejarán su familia, otros tendrán que volver a su familia. Unos tendrán que dejar posesiones, a otros tal vez el Señor los llame para ganar posesiones. El precio, solo el Señor lo conoce. Ahora, nuestro corazón tiene que ser que el precio sea siempre renunciar a todo si es necesario. Renunciar a todas las cosas si es necesario por amor al Señor. Amén. Por amor a Él tenemos que renunciar a todo lo que tenemos si es necesario y si el Señor nos pide. Amén. ¿Por qué? Porque cuando usted renuncia a las cosas de la tierra, el Señor puede llenarlos de Él. ¿Entienden? El Señor puede llenarlo de su presencia, de sus propósitos. Cuando nosotros lleguemos un día delante del Señor,
El Señor no se va a preocupar por lo que usted logró en esta tierra financieramente. El Señor no le va a preocupar las cosas que usted generó en esta tierra. ¿Sabe lo que el Señor le va a preguntar? Es cuánto nosotros hicimos para el reino. Cuánto nosotros hicimos para Él. No lo que generamos. A veces, hermanos, nosotros no nos damos cuenta y nuestro precio es muy bajo. Porque por pocas cosas dejamos lo del Señor. Y piense y analice. Yo no le quiero empezar a decir ejemplo para que nadie se sienta tocado. Pero muchas veces, por pocas cosas, nosotros dejamos la obra del Señor. Por pocas cosas. Porque hay un cumpleaños. No iba a dar ejemplo, pero voy a dar. Hay un cumpleaños. Porque surgió algo. Porque tengo que hacer no sé qué. Tengo que hacer no sé cuánto. Voy a decirlo así para no dar ejemplo. Siempre hay algo que surge. Y sabe, eso nos muestra que muchas veces nuestro precio es muy bajo. Nuestra disposición a realmente entregarnos al Señor es baja. Pero que el Señor abra nuestros ojos. Amén. Filipenses 3:8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Mire si no es tremendo esto que dice Pablo. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Pablo había descubierto el sentido de ser cristiano y era perderlo todo. Pablo dijo en cierto momento que él sabía vivir tanto en escasez como en abundancia. Pablo había aprendido a vivir en las diferentes circunstancias con un corazón entregado al Señor. ¿Sabe? Yo le hago una pregunta. Cuando usted tiene las cosas, ¿está bien o no? ¿Se siente bien cuando tiene dinero? El día que no tiene, ¿anda loco? ¿Se pone malhumorado? Cuando no llega a fin de mes, ¿se pone o no se pone? Sea sincero. ¿Por qué? Porque no aprendió a vivir en la escasez. Nosotros no aprendimos a vivir muchas veces en escasez. Aprendemos a vivir cuando tenemos todo. Pero el día que nos falta, no andamos de la misma manera. O usted anda sonriendo y feliz cuando no le da para pagar las cuentas. Le puedo asegurar que no anda. Le puedo asegurar. Pero Pablo dice que él aprendió a vivir bien en las dos circunstancias. ¿Por qué? Porque él había aprendido que él había perdido todo. Por amor al Señor. Amén. Por amor al Señor, él perdió todas las cosas. ¿Sabe cuál es el objetivo final del precio? Es permitir que el Señor nos llene de Él sin obstáculos. Es permitir que el Señor nos use sin obstáculos. Eso es el objetivo que el Señor tiene con el precio que tenemos cada uno que pagar. ¿Sabe? Yo le puedo decir algo, hermano. A mí me costó entender que yo tenía que pagar un precio para ser usado por Dios. Me costó años. Yo no quería negar cosas. Yo no quería abandonar cosas. Me costó mucho tiempo. A veces cuando yo miro a los hermanos que le cuesta menos tiempo y los hermanos dicen, me costó. Yo digo, no te costó nada. Fue rápido. Te diste cuenta rápido las cosas. A veces nos cuesta mucho tiempo. Pero que el Señor nos dé sabiduría. Amén. ¿Por qué? Porque Él nos quiere usar. Él nos quiere usar. Tal vez el precio a veces para pagar es orar, hermanos. Es ayunar. Es orar por los hermanos. Orar por las células. Orar por la iglesia. Ese es el precio que tenemos para pagar. A veces los hermanos se asustan porque, bueno, Pablo perdió todo. Dice, yo voy a perder todo. No es necesariamente así. Usted no va a perder todo. Espero que no. Tal vez es entregar su tiempo al Señor. Es realmente entregar su vida al Señor. Ese es el precio. Realmente decir, Señor, yo quiero que tú me uses. Yo entrego mi vida. Tal vez ese es el precio a pagar. Tal vez sea diferente para unos y para otros. Amén. Lo que le enseñé. Golpeen a la hermana. La hermana está en el descanso, hermanos. La hermana está en paz, así. Alguien que le traiga un café, por favor. Amén.
Entonces el precio, hermanos, es diferente para todos. El precio que el Señor nos va a cobrar a cada uno de los que estamos aquí va a ser diferente. ¿Sabe lo que nosotros tenemos que estar dispuestos es a pagarlo? A pagarlo. Tal vez el precio un día sea que el Señor lo va a usar como pastor. Amén. Que el Señor lo quiera enviar a diferentes lugares. Tal vez ese sea el precio. Amén, Oscar. Oscar me está mirando con cara asustado ya. ¿Por qué, hermanos? Porque el reino de los cielos, yo lo que quiero que usted entienda es una cosa. Cuando usted tiene cosas terrenales que lo agarran, lo atrapan, usted no puede entregar su vida para el servicio del Señor. ¿Entiende? Cuando usted está preso a cosas de la tierra, no hay como entregar nuestra vida para que el Señor nos use. Tal vez nosotros decimos muchas veces, yo quiero que el Señor me use. Ahora, ¿qué estamos dispuestos a entregarle? ¿Qué estamos dispuestos a hacer realmente para ser usados por el Señor? No, yo esto no quiero que el Señor me saque. Esta es como decía Pablo, este es mi sustento. ¿No? El ciego decía, la capa era el sustento de él. Eso era lo que le daba tranquilidad. Las personas pasaban y lo veían con la capa y decían, a él tenemos que ayudarlo. Pues la limosna antiguamente era muy común. Era algo que hacía parte de la sociedad. El ciego vivía porque las limosnas que le entregaban. Una persona iba y lo llevaba todos los días y lo dejaba allí. Y ahí el ciego recibía limosnas. El día que él decidió sacar la capa, él dijo, ahora yo no tengo más sustento terrenal. ¿Entienden? Pero nosotros tenemos el sustento que es de los cielos. Amén. Entonces ese sustento, ese precio, es solamente el Señor que lo coloca. Yo no sé cuál es el precio para ustedes. No sé cuál es el precio para cada uno de los que estamos aquí. Sé cuál es el precio para mí. Yo sé cuál es el precio que el Señor me pide para que la obra en Tacuarembó avance y crezca. Yo sé cuál es el precio que el Señor me pide a mí. Ahora, ¿cuál es el precio que el Señor le pide a los líderes? ¿Cuál es el precio que el Señor le pide a los hermanos? Es el Señor que habla en su corazón en estos días, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor va a hablar en su corazón y usted va a sentir el llamado quemando de manera poderosa. Amén. ¿Por qué? Porque hoy nosotros estamos formando líderes y hermanos que terminaron madurez. El próximo semestre esos hermanos que hicieron madurez van a estar siendo formados para líderes. Y nosotros vamos a estar abriendo otras células. Amén. Vamos a estar avanzando en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor, Él está dispuesto, hermanos. El Señor quiere. Ahora nosotros tenemos que querer también. Amén. Nosotros también tenemos que anhelar ser usados por el Señor. Amén.